No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero estamos viviendo en tiempos donde la vida está filtrada. Todo se filtra, todo se muestra, todo se expone. Si vamos a un rico restaurante, no sé, yo lo he hecho, hace tiempo que no lo hago, pero lo he hecho y veo que el plato está muy bonito, foto, ¿cierto? Si estoy de vacaciones, yo he estado también de vacaciones y hay un lugar que me gusta, foto y lo subimos. Si estoy trabajando, hace poco pensé sacarle una foto a la máquina con la cual hago los sellos y subirla ahí a redes sociales. Me arrepentí, podría haberlo hecho, pero fui tentado a sacarle una foto también. Incluso si estoy haciendo algo espiritual, si estoy en la playa leyendo la Biblia, foto. Si estoy ayudando a los demás, foto. Y muchos hermanos no pueden hacer algo si no pueden mostrarlo. Muchos de nosotros no podemos hacer algo si no podemos contarle a alguien que lo estamos haciendo. Pero piensa en esto. ¿Qué pasaría si tus disciplinas espirituales nunca pudieran ser vistas por alguien? ¿Qué pasaría si nadie nunca supiera que eres un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre que lee todos los días su palabra, que ayuna todos los meses, pero nadie nunca supiera? ¿Estarías preocupado de que a lo mejor piensen que eres poco espiritual? Porque nadie sabe que oras, nadie sabe que lees, nadie sabe que ayunas, nadie sabe que ayudas. ¿Estarías preocupado de lo que digan los demás? Y el texto de hoy, hermanos, Cristo nos lleva a un lugar muy incómodo, pero puro. Un lugar que nos va a sacudir, que a mí me ha estado sacudiendo esta semana y espero también que te sacuda a ti. Tu vida espiritual no necesita fotos. Tu vida espiritual no necesita una tarima para que tú muestres cuán espiritual eres. Una relación con Dios no depende del reconocimiento. Y la idea principal que vamos a ver hoy, que espero que el Señor pueda marcar tu vida como lo está haciendo con la mía, es, querido hermano, querida hermana, practica el ayuno con la única motivación de tener una mayor comunión con Dios. Hermano, hermana, practica el ayuno con la única motivación de tener una mayor comunión con Dios y agradarlo solo a Él, agradarlo solo a Él. Y esto lo vamos a ver en dos encabezados y una conclusión un tanto diferente. El primer encabezado es, ¿qué es el ayuno que enseña la Biblia? ¿Cuántos aquí a lo mejor nunca escucharon la palabra ayuno? Parece que todos, ¿cierto? Perfecto, maravilloso. Hoy en día está de moda la palabra ayuno, pero no necesariamente por el ayuno bíblico, ¿cierto? Hay un tipo de ayuno que se llama el ayuno intermitente. Todos lo conocemos, ¿cierto? Y a lo mejor la mayoría de nosotros lo intentamos, ¿cierto? Yo lo intenté, duré un día, pero bueno. Pero hoy en día está esta práctica de abstenerse de alimentos, incluso personas que se dedican al fitness y a la vida saludable saben de los beneficios del ayuno. Pero ¿será ese el ayuno que Dios demanda de nosotros y que Cristo está hablando en este texto? Vamos a tratar de responder esa pregunta en este primer encabezado. Antes de entrar a nuestro texto de lleno, nosotros necesitamos entender muy bien ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día tú puedes tener la postura de que el ayuno ya no corre para los creyentes del Nuevo Testamento o tener la convicción de que el ayuno es como una especie de apurador de vida espiritual o una herramienta mística que mágicamente permite que el cielo se abra para recibir bendiciones. O a lo mejor tienes una tercera idea del ayuno que no necesariamente sea lo que la Escritura dice que es el ayuno. Entonces, ¿es el ayuno solamente abstenerse de alimentos o es algo más que esto? Y para responder esta pregunta necesitamos ir al Antiguo Testamento, hermanos. La primera mención del ayuno, y esto es súper importante que lo anoten o que lo remarquen en su Biblia, la primera mención al ayuno está en el libro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, es el capítulo donde Dios establece las reglas de lo que se conoce como el Yom Kippur para el pueblo judío, que es el día de la expiación. Básicamente será uno de los días ceremoniales más importantes del pueblo de Israel, donde una vez al año
se ofrecía un sacrificio especial para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Era un momento culminante en el calendario religioso judío, y en ese momento de ceremonia Dios establece que ese día el pueblo de Israel debía afligir su alma. Para nosotros podría ser un poco extraño eso, pero Dios demanda directamente que el pueblo de Israel en ese día aflija su alma. Lo interesante de ese término, hermanos, es que en hebreo afligir el alma involucra directamente el ayuno o el abstenerse de alimentos. Lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel ese día en particular es que ellos se abstuvieran de todo tipo de alimento y del trabajo físico. Esas eran leyes que Dios estableció en el día de expiación. Lo primero que tenemos que ver ahí entonces es que el ayuno no fue iniciativa humana. El ayuno no fue un invento humano. El ayuno fue establecido por Dios como una práctica piadosa, como una práctica espiritual, y en este contexto estaba ligado a la súplica por el perdón de los pecados. Para los judíos el ayuno en ese momento era una súplica desesperada para pedirle a Dios que los perdonara. El ayuno era como un grito del alma suplicando mayor dependencia de Dios y el perdón de los pecados. Y así el ayuno fue parte importante durante todo el resto del Antiguo Testamento, y voy a dar solamente 2 ejemplos para no hacer esta parte tan tediosa o tan larga. El pueblo de Israel, cada vez que vivía situaciones críticas a nivel nacional, ya sea por una guerra, ya sea por una crisis espiritual, ya sea por una corrupción nacional, la forma que ellos tenían de acudir a Dios era a través del ayuno. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, el contexto era que el arca del pueblo de Israel, el arca de la presencia de Dios, donde Dios habitaba, previamente había sido capturada por los enemigos. Y eso para el pueblo de Israel era lo peor que le podría pasar en la vida, porque era el lugar donde ellos tenían comunión con Dios. Era un lugar físico. Es como si este lugar fuera el único lugar en todo el mundo donde la presencia de Dios estuviera, y un día vinieran, no sé de qué parte, con camiones y nos llevaran a este lugar a Australia, a otra parte del mundo. ¿Qué pasaría con nosotros si el lugar de donde nosotros adoramos a Dios había sido destruido o raptado? Imagínense ese contexto de sufrimiento para el pueblo de Israel, pero eso fue a causa de su rebelión, de su pecado, que Dios a través de los enemigos de Israel capturaron el arca. Pero el contexto de Primera de Samuel, el arca está volviendo. El pueblo de Israel recupera el arca, y los israelitas que estaban ahí en Jerusalén esperando el arca comienzan a tener convicción de sus pecados y comienzan a tener la convicción de que ellos han transgredido las leyes de Dios de una manera aberrante. ¿Y qué hacen? Proclaman un ayuno nacional. A través del profeta Samuel, él ordena un ayuno colectivo para el pueblo de Israel en señal de arrepentimiento y una desesperada búsqueda por Dios. El segundo ejemplo, fue una situación muy crítica que vivió el rey David. ¿Se recuerdan que una de las consecuencias del pecado del rey David con Betsabé fue que Betsabé queda embarazada, y Dios a través de sus profetas le dice a David que ese hijo no iba a nacer con vida? ¿Y qué pasa con el rey David? Comienza a afligirse, comienza a lamentarse, comienza a ir desesperadamente a la presencia de Dios en busca de misericordia, en busca de auxilio. Y él se va a la presencia de Dios y comienza a orar y a ayunar para interceder por esto. Lamentablemente, en el caso de David, Dios hizo su voluntad conforme a las profecías y ese hijo nació muerto. Pero el rey David, entendiendo la voluntad de Dios, levantó el ayuno, se levantó del cuarto de oración y aceptó la voluntad del Señor. Pero David afligió su alma en ayuno delante de Dios. Pero aquí comenzaron los problemas. El pueblo de Israel comenzó a utilizar el ayuno como una forma de mostrarle a los demás el nivel espiritual que ellos tenían. El ayuno pasó ahora a ser una competencia del que ayunaba más, era obviamente el más espiritual. Y esta práctica que tenía el sentido de humillarse delante de Dios, de arrepentirse, de buscar una mayor comunión con Cristo, ya 700 años antes de Cristo
había comenzado a practicarse de manera hipócrita. Hermanos, 700 años antes de nuestro texto, Dios ya estaba condenando la práctica del ayuno por la hipocresía de quienes la practicaban. Y el pasaje más fuerte sobre este tema lo encontramos en Isaías capítulo 58. El Señor a través del profeta Isaías condena la hipocresía de los israelitas que no practicaban el ayuno para buscar al Señor, sino para promoverse como un amuleto, como un talismán religioso. Y en Isaías 58, y fíjense el descaro del pueblo de Israel, muy parecido a nuestro descaro, por supuesto, pero el descaro del pueblo de Israel es decirle: Señor, nosotros ayunamos y a ti no te conmueve. Señor, nosotros ayunamos y tú no te das cuenta. Fíjense el reclamo del pueblo de Israel. Señor, nosotros estamos buscándote piadosamente y a ti no te importa. ¿Pero será que al Señor no le importaba o estaba pasando algo detrás? Y el Señor les responde: el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus trabajadores. Ustedes solo ayunan para pelear, para reñir y para darse puñetazos. Hermano, imagínense, un día tú te levantas con la convicción de ayunar, de buscar al Señor, porque tienes hambre de Dios y tienes que, por alguna razón, salir de tu casa. Y estás en ayuno ahí buscando al Señor. Oraste toda la mañana, sales manejando en tu auto y te topan por accidente el auto. Y tú te bajas del auto olvidándote que estabas en ayunas, olvidándote de tus horas de oración en la mañana y vas y le agarras a puñetazo al que te chocó. Para nosotros podría ser una mera historia, pero el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Ellos estaban ayunando, presentando sus oraciones a Dios, pero al ratito se estaban agarrando a golpes, dice el texto. Y fíjense lo que dice el Señor: si ustedes quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo están haciendo ahora. Y dice: ¿acaso el ayuno que yo escogí es solo un día para que el hombre se mortifique simplemente? ¿Es solo para que el hombre incline la cabeza como junco, dice? ¿Que se ponga ropa de luto y se cubra de cenizas? A eso, dice el Señor, le llaman día de ayuno y día aceptable al Señor. Hermanos, esto es 700 años antes del Sermón del Monte. Y el Señor ya estaba condenando la hipocresía del pueblo de Israel. Entonces vemos que una práctica piadosa para afligir el alma se había transformado en un acto vacío, ritualista y sin ningún sentido ni influencia espiritual. Y entonces llegamos a nuestro texto, donde el Señor nuevamente va a condenar la hipocresía de los que practicaban el ayuno en ese tiempo. Antes de ir a nuestro texto, entonces tenemos que responder a la pregunta: ¿qué es el ayuno bíblico? ¿Qué dice la Biblia sobre esta práctica? Y a la luz de lo que hemos visto, podemos decir que el ayuno es una práctica piadosa establecida por Dios para que nosotros podamos humillarnos delante de Él por nuestros pecados y tener una comunión mucho más profunda y plena con Él. El ayuno es una práctica piadosa establecida por Dios para que podamos humillarnos delante de Él a causa de nuestra maldad y suplicar por una comunión mucho más rica, mucho más profunda con nuestro Señor. Nicolás Tranchini, muchos de ustedes lo conocen, define el ayuno como una decisión voluntaria de abstenerme de un deleite menor para entregarme a un deleite mayor. Qué bonita esa definición. El ayuno es una decisión donde yo voluntariamente decido renunciar a ciertos placeres menores. ¿A quién no le gusta la comida, la rica comida? A todos nosotros. Pero el ayuno es una decisión voluntaria de decir: me abstengo de este deleite menor por un deleite mucho mayor. Y ese deleite mucho mayor es alimentarse no con comida ni bebida, sino con las mismas palabras dulces y tiernas de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente es un alimento y un deleite mucho más grande y eterno que cualquier deleite de este mundo. El ayuno, hermanos, es una forma de vaciarse de este mundo. Es ponerle un stop a las redes sociales, es ponerle un stop a los afanes de este mundo, es ponerle un stop a ver televisión, es ponerle stop al entretenimiento para entregarnos libre y voluntariamente a una comunión profunda y de calidad con el Señor.
Por lo tanto, no ayunamos para sentirnos más santos, no ayunamos por una cuestión de salud solamente, no ayunamos por sus beneficios físicos, sino que el Señor demanda que ayunemos para tener una comunión mucho más deleitosa, mucho más real con nuestro Dios Trino. Es un intercambio glorioso de renuncia a lo pasajero para abrazar lo eterno. Es una abstención de lo terrenal para abrazar lo celestial. Y desde ese punto de vista, entonces, el ayuno es bastante bueno, ¿no? El ayuno es bastante apetecible, pareciera. Si así fuese, ayunaríamos seguramente mucho más seguido. Con esta base, ahora que ya sabemos qué es el ayuno, que el ayuno es bíblico, que el ayuno es una práctica establecida por Dios, vamos a ir a nuestro segundo y último encabezado. No voy a terminar aún, pero sí es el último encabezado, donde entenderemos mejor lo que Cristo está diciendo en el Sermón del Monte y veremos algunas razones piadosas, bíblicas, de por qué necesitamos, y présteme mucha atención en esto, necesitamos desesperadamente volver a la práctica del ayuno. No escuché ningún amén, me preocupa. Hermanos, necesitamos volver desesperadamente a la práctica del ayuno. Les voy a preguntar en un tiempo más cómo van con eso. Y ustedes a mí, por favor. Así que vamos a nuestro segundo encabezado. El ayuno que agrada al Padre. El ayuno que agrada al Padre. Aprovecho porque no había dicho el dibujo de los niños. Si los niños no han dibujado todavía, pueden dibujarse, les va a parecer quizá un poco raro esto, pero pueden dibujarse lavándose la cara. Dibujarse ellos mismos, lavándose la cara bien lavada y ojalá con algún efecto de que se están echando alguna colonia. Ahí para los más adiestrados en el dibujo. Hermanos, segundo encabezado, el ayuno que agrada al Padre. Hemos visto en estas últimas 3 semanas que el Señor ha establecido prácticas piadosas. Eso ya nos queda claro, ¿cierto? Hay prácticas piadosas que como seguidores de Cristo nosotros deberíamos, valga la redundancia, practicarlas, dedicarnos a ellas. ¿Cuál era la primera? Capítulo 6, versículo 1 al 4, el pastor Tomás nos enseñó sobre las limosnas, ¿cierto? Que en términos modernos sería ayudar al más necesitado, ¿verdad? Es una práctica piadosa, hermanos. Fíjense muy bien que el Señor la pone en la categoría de prácticas piadosas al igual que la oración y al igual que el ayuno. No sé si se habían percatado de eso, que el ayudar a los más necesitados está considerado por el Señor como una práctica piadosa, igual de importante que la oración e igual de importante que el ayuno. Porque un cristiano, hermanos, que no practica ayudar a los más necesitados, un cristiano que no ora o un cristiano que no ayuna, en el mejor de los casos es un cristiano cojo. En el mejor de los casos. En el peor, si no está ayudando a los pobres, si no está orando o no está ayunando, en el peor de los casos, ni siquiera podría llegar a ser considerado cristiano. Pero hemos visto que estas prácticas no son agradables delante de Dios por sí mismas. No son agradables simplemente porque yo ore, porque yo ayune o porque yo ayude. Estas prácticas son agradables a Dios cuando se hacen con la motivación correcta. Cuando se hacen buscando la gloria de Dios. Porque podemos orar, podemos ayudar y podemos ayunar con motivaciones engañosas, hipócritas y caer en practicar cosas santas con un corazón totalmente impío. Pero pregunta, ¿esto anula la validez de los medios espirituales? ¿Esto anula la necesidad que tú y yo tenemos de orar, ayudar y ayunar? En ningún caso, ¿cierto? Porque Cristo, hermanos, no anula las prácticas espirituales, pero sí nos exhorta a que las practiquemos con motivaciones correctas, hacerlo de corazón. Si usted ayuda a los pobres, hágalo con discreción. Si usted ora, hágalo de corazón, en intimidad. Y ahora vamos a ver cuando ustedes o cuando nosotros ayunemos. Versículo 16. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que desfiguran sus rostros y ponen sus rostros tristes para que todos sepan que están ayunando. Yo estuve un tiempo estudiando en un seminario de manera internada, seminario teológico, y recuerdo, mi esposa también vivió muchas cosas parecidas a esta porque también estuvo ahí, de que no sé cómo, pero siempre habían hermanos que hacían muy notorio que estaban ayunando. Entonces nosotros todos tomábamos desayuno en la mañana, éramos 40, 50 alumnos,
Y si uno se ausentaba, podrían ser 1000 razones, pero a ellos particularmente les encantaba llegar después a clase y contarle a todo el mundo que estaban ayunando. Pero era como un deleite, tú les veías la cara y realmente ellos disfrutaban decir que estaban ayunando. Y lo más increíble, yo no sé cómo lo hacían, ayunaban 2 veces por semana. Qué curioso, porque el fariseo, cuando se presentó delante de Dios, ¿qué le dijo? Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Yo no le decía eso a los hermanos, era un poco más respetuoso en ese tiempo, pero me acordaba eso. Pero a ellos les encantaba hacer saber a los demás que ayunaban. Yo les llamaba a ellos los careayunos, porque realmente tú les veías la cara y se ponían así como medio pálidos, medio chupados, como tristes, pero ellos lo hacían saber, ellos eran los careayunos. Pero hermanos, Cristo siempre va al corazón. Cristo siempre va al corazón detrás de la práctica. Cristo siempre conoce el corazón de los hombres. Cristo conoce nuestro corazón y le dice a sus discípulos, cuando ayunen, perfúmense, unjan su cabeza con aceite, que era un sinónimo de decir, anden arregladitos. Anden bonitos, como varios de ustedes hoy día los veo, pero de primera línea, arréglense, no para lucir sus vestidos, no para lucir su vestimenta, sino para que nadie sepa que ustedes están ayunando. Lávense la cara, porque es verdad que el ayuno, cuando uno lo practica, y quizás ya han pasado varias horas de ayuno, uno de verdad que se pone más pálido. Pero el Señor dice, evita de todas formas comunicar para que los demás vean que estás ayunando. Evítalo a toda costa. Y que cuando ayunes, solo tu Padre se dé cuenta de que estás ayunando y Él te sabrá recompensar. Lo primero, ya lo dije sobre este punto, Cristo no anula la práctica del ayuno. Si hay alguien aquí que crea que el ayuno ya no corre para los cristianos, espero poder convencerlo simplemente con el hecho de que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Pero no solo Cristo. Los discípulos también ayunaron. Los primeros cristianos de las primeras iglesias también ayunaban. Pero alguien podría decir, hermano, pero tú mismo leíste un pasaje al inicio que decía que los discípulos de Cristo no ayunaban. Sí, hermano, pero eso solamente cuando Cristo estuvo presente entre ellos. Y Cristo lo aclara y dice, ¿qué necesidad tienen mis discípulos de ayunar si yo estoy con ellos aquí físicamente? No hay necesidad ahora, pero un día, dice, el novio les será quitado. Un día yo tendré que ascender a los cielos. ¿Y qué dice? Y entonces ayunarán. Por lo tanto, hermanos, no hay ningún sustento bíblico para creer que el ayuno es una práctica solo del Antiguo Testamento y que nosotros los cristianos del Nuevo Pacto no debemos ayunar. Cristo aprueba el ayuno como un medio de gracia para buscar a Dios de manera radical, para buscar a Dios de manera desesperada. Es como un grito al cielo, y no quiero decir que sea más que la oración en ningún caso, pero es un grito desesperado al cielo donde tú le dices a Dios, Dios, te necesito con urgencia. Necesito de ti, necesito de tu sabiduría, necesito de tu perdón. Pero es cuando tú realmente vas al Señor afligiendo tu alma en humillación. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: el ayuno ha perdido mucho atractivo en la iglesia moderna por una triste y pobre interpretación de las enseñanzas de Jesús. El Señor no condena el ayuno, ni siquiera el ayuno colectivo, dice el autor, excepto cuando se practica para conseguir el elogio de los demás. Querido hermano, querida hermana, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? De hecho, ¿has ayunado alguna vez? No te estoy hablando del ayuno intermitente, no te estoy hablando de ningún otro tipo de ayuno más que el ayuno bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Que afligiste tu alma delante del Señor por causa de tus pecados, por causa de tu indiferencia espiritual, por causa de tu pasividad espiritual, de mi pasividad espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que afligiste tu alma de esa manera? Nuevamente Tranchini aquí dice, nosotros ayunamos porque queremos tener hambre de Dios. Nosotros ayunamos porque nos damos cuenta que no tenemos hambre por Dios. Cuando nos damos cuenta que la oración se ha vuelto pesada, cuando vemos que el ir a las Escrituras ya no es un deleite, nosotros tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar porque queremos tener hambre por Dios. Muchas veces, hermanos, vamos a ayunar quizás sin el deseo de amar y sin el deseo de entregarnos a Dios.
Pero justamente por eso tenemos que ayunar. Porque en el ayuno le decimos, Señor, necesito tener hambre de ti. ¿Y sabes por qué necesitamos tener hambre de Dios? Porque estamos satisfechos y saciados con tantas cosas, Señor, tantas cosas que no convienen. Estamos saciados de tantos ídolos. Estamos saciándonos en tantas cosas pequeñas y nuestro corazón está tan ansioso por bienes materiales, por un mejor estatus social. Estamos tan ansiosos por tener más títulos, más propiedades. Estamos tan ansiosos por ser aprobados socialmente. Estamos tan ansiosos de ver lo que Dios prohíbe ver. Estamos tan ansiosos de que nuestras relaciones personales satisfagan nuestra vida que no tenemos hambre por Dios. ¿Por qué voy a tener hambre de Dios si estoy todo el tiempo saciándome con otras cosas? Si paso horas en TikTok, horas en Instagram, ¿para qué voy a tener hambre de Dios si eso llena mi hambre? Si tú no tienes hambre por Dios hoy, sería bueno que te estés preguntando, ¿con qué me estoy alimentando? Porque ¿sabes algo de tu corazón? Tu corazón es hambriento, el mío también. Mi corazón es hambriento por naturaleza. Nosotros necesitamos llenarnos con algo. Alcohol, droga, placer, aprobación social, tener una pareja desesperadamente, a como dé lugar. Y estamos siempre intentando saciarnos con algo. Pero Dios, ¿cuál es tu nivel de hambre por Dios? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción en Dios? Pablo dijo, para mí todo es basura. Todo es basura con el deseo y el poder conocer a Cristo Jesús. Todo es basura. Pablo tenía hambre por Dios. ¿Y saben qué hacía Pablo? Ayunaba. Segunda de Corintios, capítulos 5 y capítulos 11, 12, Pablo menciona, no para jactarse, pero menciona que él también había ayunado. El ayuno provoca hambre por Dios. El ayuno provoca pasión por Dios. ¿Cuántas veces has ayunado en estos últimos 24 meses? Algo muy poderoso del ayuno, hermanos, es que el ayuno nos permite declarar la guerra contra los apetitos carnales que nos seducen. El ayuno es un medio para declararle la guerra a todas aquellas cosas que nos distraen de Dios. Tanto las cosas buenas que nos distraen de Dios, pero sobre todo las cosas pecaminosas que nos distraen de Dios. El ayuno es una declaración de guerra contra tus deseos carnales para poder ir a la presencia de Dios y buscar tu satisfacción solo en Él. Ayunamos porque queremos estar saciados solo en Dios y nada más que en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Hermanos, nosotros ayunamos por un deleite mayor. Ayunamos por una recompensa mucho más grande. Que alguien se entere que estamos ayunando y nos considere espirituales. Ayunamos por algo mayor que eso. Ayunamos más que por el beneficio. Ayunamos porque queremos encontrarnos con Dios, amar más a Dios. ¿Acaso de eso no se trata nuestra vida? ¿Acaso para eso Dios no nos salvó? ¿Para amarle? ¿Para servirle? ¿Para estar satisfechos en Él? ¿Acaso no es para eso que Dios nos salvó? Y el ayuno te conecta con eso, con ese propósito. El ayuno te vuelve a orientar, te enfoca. Te quiero hacer algunas preguntas antes de pasar a la conclusión. ¿Deseas tener más hambre por Dios? Ayuna. ¿Con qué te estás llenando que no tienes hambre por Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso que te está distrayendo del deleite por Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que no debes ver? ¿Estás dispuesto a renunciar las conversaciones pecaminosas que estás teniendo? ¿Estás dispuesto a renunciar al entretenimiento para tener más hambre por Dios? Entonces ayuna. ¿Anhelas ser libre de ese pecado recurrente, de ese pecado que te está esclavizando, de tu amor por el dinero, de tu amor por el placer, de tu amor por las compras, por la comida, de tu amor por tu imagen? ¿Quieres realmente ser libre de ello, de aquellos pecados que te están ganando? Entonces, ayuna. Busca al Señor en oración, en ayuno, porque el ayuno es un medio poderoso para tener una comunión tan profunda con Dios que Él te dé la gracia para resistir el pecado y vivir una vida cristiana plena y en libertad de tus ataduras. Conclusión, hermanos, y en esta conclusión va a ser un poco distinta porque quiero dar algunos tips, algunas pautas para aquellos que van a comenzar a ayunar o para aquellos que van a retomar la práctica del ayuno. Así que si estás ahí anotando, los últimos 10 minutitos van a ser de esto. Algunos consejos prácticos para ayunar. Lo primero, establece un día de antemano para ayunar. Establece un día de antemano para ayunar. Toma un calendario, tu celular, una agenda, lo que sea, y busca una fecha y márcala. Este día yo voy a ayunar. Este día yo voy a consagrarme delante de Dios.
Ahora viene un fin de semana largo, algunos van a salir y quizás los que no salgan podría ser un buen momento para tener un día de oración y ayuno, incluso familiar, salvo los hijos. A los hijos aliméntenlos, por favor. Pero como matrimonio, perfectamente podría ser un día para orar y ayunar. Pero también puede ser otro día, pero márcalo de antemano, organízalo. Primer tips, primer consejo. Segundo, si no estás acostumbrado al ayuno o es primera vez que vas a ayunar, te sugiero hacer un ayuno no de un día entero de 24 horas, sino un ayuno más breve. Pueden ser 12 horas y no hay problema con eso, no eres menos espiritual. Y si es primer ayuno, ojalá que con agua. No es recomendable, tampoco si tienes problemas de salud, que te lances a hacer un ayuno total donde no comas nada, no bebas nada y menos que se te ocurra hacerlo por más de un día. Si tienes algún tema de salud, también es recomendable recibir la opinión de tu médico. ¿Sabes qué, doctor? Quiero empezar a practicar esto. Tú no lo vas a estar diciendo para que él te considere espiritual, tú lo vas a estar comentando para que él te oriente y tenga las precauciones debidas. En otros países hay gente que ha muerto por dárselas de Jesucristo y a ayunar 40 días y 40 noches sin ninguna precaución médica. Un ayuno de 12 horas con líquido. Parte por ahí. Abstente de los alimentos, abstente de las redes sociales, por supuesto. Si estás en un día de ayuno, no vas a pasar 3 horas viendo ni siquiera una. Deberías poner tu celular en modo avión, de ser posible. Pero no solamente se trata de dejar de hacer. No es simplemente abstenerse de comer, abstenerse de ver redes sociales. También tiene que ver con una acción positiva. ¿Cuál es esa acción positiva? Pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, meditando en algún libro de la Escritura particularmente, o a lo mejor en algún tema que sea como el tema central de tu tiempo con Dios en ese día. Puede ser algún pecado en particular, puede ser algún atributo de Dios en particular, pero pasa mucho tiempo leyendo las Escrituras en el ayuno y, por supuesto, orando. Esos son los 2 pilares del ayuno: oración y meditación bíblica. Oración cuando te venga el hambre. Los que han ayunado saben que en algún momento del día hay una crisis, te empieza a doler la cabeza porque más encima tu cuerpo se empieza a desintoxicar, sientes que estás medio débil y puedes ser tentado a dejar el ayuno hasta ahí, pero te sugiero, resiste y ora, resiste y anda a las Escrituras, pide la ayuda al Señor. Entonces, primer consejo, establece un día de antemano. Segundo consejo, ten las precauciones correspondientes y no seas imprudente. Tercero, organiza ese tiempo de ayuno. Si vas a orar o vas a ayunar 12 horas, establece horarios. Las primeras 2 horas voy a estar orando y leyendo. Otra tercera hora voy a estar escuchando alabanzas. Voy a estar cantando si toco algún instrumento, tocando guitarra, piano para el Señor, teniendo comunión con Él a través de la música. A lo mejor entre medio vas a organizar una media hora o 1 hora para salir y evangelizar a alguien y compartir el evangelio. Creo que hay algo tan poderoso, y no quiero sonar místico, pero hay algo tan hermoso cuando uno va a predicar el evangelio en esa consagración al Señor. Hay un enfoque, hay una claridad tan linda. Y después vuelve a tu casa o al parque o al bosque, donde sea que estés orando, y sigue en comunión con el Señor, pero organiza tus horas. No simplemente llegues ese día y, bueno, tengo 12 horas por delante, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo? Créeme que tu ayuno quizás no va a resultar tan productivo. Establece un día, toma las precauciones, organiza ese tiempo de ayuno. Cuarto, si estás casado, no por vanagloria, no para que te feliciten, pero avísale a tu esposa. Porque si están el sábado los 2 en la casa, tu esposa o el esposo va a preparar la comida y te va a considerar. Sé inteligente y avisa. Súper sobrio. Mi amor, ¿sabes qué? El día 25 de abril, sábado, no sé qué día será, voy a ayunar. Y eso va a tener 2 efectos, que no te van a considerar en las comidas, pero que si tu familia es cristiana o no es cristiana, también estás buscando su apoyo para que no te distraigan, para que te dejen tu tiempo. Si tú tienes cosas pendientes que hacer, hazlas antes para que después no te reclamen. Mi esposa se ríe, es cierto. Pero hay que hacer ese tipo de precauciones. Tienen que avisar. No se trata de andar publicándolo ni de que tu esposa después le cuente a todo el mundo. Sé sobrio. Esto no contradice el principio de que no le cuentes a nadie. Pero si tu esposa tiene que saber por cuestiones lógicas, no hay problema con eso. Por último, y esto es lo más importante, revisa tus motivaciones antes de ayunar. ¿Por qué vas a ayunar? ¿Para simplemente cumplir con una disciplina espiritual? ¿Vas a ayunar porque en realidad no lo había considerado para bajar de peso?
¿Vas a ayunar para simplemente estar con la conciencia tranquila de que lo que predicó el pastor lo pusiste en práctica? Revisa tus motivaciones. ¿Por qué voy a ayunar? Nunca lo hagas para mostrar lo espiritual que eres. Nunca, nunca, hermano, nunca. Hazlo por lo mucho que te ha amado el Señor. Hazlo por lo mucho que Él te ha entregado. Hazlo por meditar en la mucha bondad y en la mucha misericordia que Él ha tenido contigo. Y que eso te vaya llenando de gratitud, te vaya llenando de amor, a tal punto que le digas al Señor: Señor, yo quiero ayunar porque me amas tanto que yo también quiero amarte. Has dado tanto por mí que yo quiero también darme más por ti. Señor, tú has sido tan bueno al enviar a Jesucristo a morir por todos mis pecados que yo quiero responder con un tiempo de adoración, de gratitud, de alabanza, porque tú te lo mereces. Hazlo por un deseo más profundo de Dios. Si no tienes hambre por Dios, es un buen momento para ayunar. Si estás luchando con amar más a Dios, amar más la oración, amar más la lectura bíblica y te das cuenta que no puedes, es un buen momento para ayunar. Si estás predicando poco de Cristo y no tienes ganas de hablar de Cristo, es un buen momento para ayunar. Confesar tus pecados al Señor en el ayuno, volverte a Él. Hazlo porque necesitas su dirección. A lo mejor vas a tener que tomar una decisión importante, grande en tu vida, que afecte a tu familia o que afecte tu futuro. No llegues y decidas. No llegues y sigas tu corazón. Para y busca al Señor en oración, en ayuno, pidiéndole su sabiduría, pidiéndole su consejo. Ayuna con la convicción de que por medio de Cristo tu ayuno puede ser agradable a Dios. Tampoco vayas creyendo que el ayuno es como un juntapuntos con Dios, que el ayuno es como, bueno, estoy ayunando, por lo tanto, ahora yo soy el regalón de Dios, Dios me va a amar más, Dios me va a bendecir más porque estoy juntando puntos con Dios. Hermanos, el único que juntó puntos con Dios y lo hizo perfecto fue Jesucristo. Él agradó al Padre en todo. Él fue el único que fue perfecto en todo. Y ahora nosotros podemos ayunar confiando en el sacrificio de Cristo y que a través del sacrificio de Cristo nuestro ayuno puede ser agradable al Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Así que, iglesia, ¿anhelas recibir poder de Dios? ¿Anhelas recibir poder de Dios? Ayuna. ¿Anhelas recibir gracia de Dios para vivir con gozo y fe? Ayuna. ¿Anhelas recibir la fortaleza en medio de las tribulaciones y las pruebas? Ayuna. ¿Anhelas disfrutar más de la presencia de Dios y de una comunión más profunda con el Salvador amado? Entonces busca al Señor con las motivaciones correctas por medio del ayuno. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia. Amén.